Libertad religiosa, sí. Bueno, vamos a hablar, yo y mi madre, con usted el tema de libertad religiosa. Ayer vimos un video muy importante que vino de la Ciudad de México, y los mexicanos son los que más instruyen en el tema de la educación. España no lo hace porque, bueno, está muy con el rey, y el rey está con la iglesia. Pero en México sí instruye sobre el tema de la libertad de culto. Ayer pasamos un video por nuestras redes sociales sobre el tema de la libertad de culto, sobre el tema de la libertad religiosa. Y nos llamó algo mucho la atención, ¿cierto, madre? Sí. Pusieron un video de un chico que, bueno, tenían libertad religiosa allá en México y todo lo demás, y el chico estaba en un ritual de iniciación de un grupo religioso distinto al que practican los católicos. Bueno, el chico parece que estaba yendo a una clase, ¿no es cierto?, de comida, y el posadero, que es el dueño de donde se hacen los tamales y todo lo demás, bueno, era católico. Como todos católicos, bueno, no trabaja los domingos, no hace un parate los domingos y todo lo demás, entonces no, muchos de los católicos no cumplen con el día domingo. Le importa tres carajos el domingo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El muchacho tenía un ritual de iniciación el martes, ¿no es cierto? Y el posadero le dijo, no vas a venir el martes, vas a cooperar, y se enojó con el chico. Después vimos otra clase de discriminación que había un niño católico también, que la madre no le permitía ir a otra celebración religiosa porque, como era católico, su familia no le permitía ir a otro rito, Otro culto. de rito de culto, ¿no? A festejar con este compañerito. Y eso, claro, trae un choque, ¿no?, entre religiones y el respeto a la libertad de culto, ¿no? Gran parte de los católicos en sí, dentro de México, no comprenden que tiene que existir el respeto hacia la otra religión. Le cuesta comprender a alguno. También recibimos el mensaje dentro de México que a ellos quieren que, si, por más que uno tenga otra creencia, coopere con el Estado y bueno, el barrio, y la concentración del barrio, y lo que sería la colonia dentro de México. La colonia. Entonces, los mexicanos como que enviaron el mensaje de, bueno, si tenés otra religión, por lo menos trata de cooperar con todas las festividades que hace la colonia y todo lo demás. Bueno, parecía que los mexicanos enviaron el mensaje que si uno no quiere cooperar con el Estado, con la comunidad, es como que siempre va a haber un tipo de rechazo y todo lo demás. Porque los mexicanos están acostumbrados a festejar, como son católicos directamente, de cepa católica, están más con el tema de festejar sus festividades, como que hacen un censo. Ellos hacen una festividad como que hacen ellos un censo de quienes son católicos y quienes no son católicos. Y bueno, en México ya sabemos que lo que ha pasado en México con el tema de la guerra cristera entre el Estado y la Iglesia hace muchísimos años, cuando hubo una eventual guerra entre la Iglesia y el Estado, que hubo muchas muertes y muchas bajas.
No sé quién habrá resultado ganador entre esa guerra, pero creo que después pararon y llegaron a una negociación de separación Estado-Iglesia. Francamente, nosotros los argentinos nunca hemos vivido una cosa así, una guerra cristera, comparada a lo que es México, las costumbres mexicanas. Y Venezuela tampoco ha vivido una cosa así porque nadie nunca ha querido practicar una religión diferente. Recién estamos viendo una guerra entre el Papa y yo, ¿no es cierto? Que se ha sabido en todo el mundo, entre un ex católico y un católico por el tema de la libertad religiosa y los derechos de las personas, una cosa que por primera vez se ve en la Argentina, pero que ya hace años pasó en México. En México pasó porque, bueno, la iglesia se quería apoderar de todo, estaba lejos de la gente como está ahora. Y me causó algo raro de Pepillo Origel, ¿no? Porque Pepillo Origel no conoce al Papa Francisco. El Papa Francisco, como es italiano, vivió muchos años en la República Argentina. Bueno, pero los italianos le dijeron a los gobernantes de la Iglesia Católica que donen todo el oro a la gente afectada por el coronavirus y todo lo demás, pero el Vaticano nunca escucha. ¿No? Ayer vimos que la Plaza San Pedro estaba todo vacía, estaba toda desolación, y muchos italianos notaron eso. Yo la verdad que me conmocioné ayer por ver esta plaza vacía y ver que todo se ha armado por un tema de libertad religiosa, que entre todos nos podríamos, entre es católico y católico, nos podríamos respetar, ¿no? Ya que muchos católicos se han ido a otras religiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Papa está muy lejos de la gente, está distante de la gente. El Papa Francisco, por esto ha hecho un llamado a los sacerdotes y a los curas por el tema de la distancia que tienen con el pueblo. La verdad es que he oído el tema de la distancia de los sacerdotes con el pueblo. Antes eran más unidos, iban a las casas a comer. Ahora están muy, muy distanciados, están metidos en sus parroquias, como que se han vuelto como sectarios. Y no tienen tanta charla con el pueblo. Además esperan su tiempo de cumplimiento para irse a otros lugares. Están muy distantes. Eso es lo que se ha notado, ¿no? Por otro lugar, la gente que quiere tener la libertad y sus derechos y el complejo de que la Iglesia Católica se ha cerrado, pero no hay charla entre la Iglesia Católica y el pueblo. Han pasado muchos años, miren que han pasado de la guerra cristera en México hasta esta época de la Iglesia Católica está como arrinconada, sectaria ahí, ¿no? Y el pueblo por el otro lado, bueno, yo el otro día vi a Andrea Legarreta opinando sobre el tema y a Andrea Legarreta le parece raro, ¿no? Que esté tan cerrado, tan achicopalado, como dicen allá en México, la Iglesia Católica. Bueno, acá también se nota lo mismo, notamos lo mismo que Andrea Legarreta nota allá. En Uruguay también pasa lo mismo, los sacerdotes se meten dentro de sus... parecen, ¿no? Están ahí, ¿no? Y nada con el pueblo. Distancia, ¿no? Se nota la distancia. Antes no pasaba eso dentro de la Iglesia Católica. Por eso muchos salimos a decir qué cura eran los de antes, porque claro, antes los sacerdotes iban a comer a las casas de todos los creyentes y decían, ay, qué rico esto, qué rico lo otro, ay, señora, gracias. Y tenían otra clase de respeto. Ahora como que se han distanciado con el tema de los abusos sexuales para no tener problemas con la gente y todo lo demás. Se han distanciado. No, pero el problema no son los abusos sexuales, sino que el problema es que a pesar de que hay abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, yo creo que el problema es la distancia.
Y yo creo que el tema de los abusos sexuales han sido causados por la distancia de los sacerdotes, no solamente ante su religión, sino hacia el pueblo. Han parado de ser ellos. Los sacerdotes antes eran sacerdotes y ahora han parado de ser esos sacerdotes. Creo que eso ha pasado. Y por el otro lado, el tema de la libertad religiosa que viene pegando muy ampliamente dentro de las diócesis más elementales de la Iglesia Católica, como las clarisas, el lado de, los jesuitas, en la misma orden del Papa Francisco. Como que se está charlando eso dentro secretamente y a la misma vez como diciendo, ¿es necesario? ¿O no hemos distanciado a la gente? ¿O la gente prefiere el tema de la libertad religiosa porque no hemos distanciado de ellos? ¿O en verdad hay necesidad de la gente para que haya libertad religiosa? Dentro de las clarisas se está charlando mucho de qué clase de iglesia tiene que haber ahora en el futuro dentro de la Iglesia Católica. Y del lado de los jesuitas también ha habido reuniones también, grandes reuniones se han estado llevando a cabo dentro del lado católico. Eso lo vemos en las páginas de Sordán, de Facebook, y en las páginas de tantos otros sacerdotes que piden un diálogo dentro de sus diócesis. ¿Qué clase de iglesia quieren que están dialogando con la gente? Están alentando todo el tema de la separación de Estado e Iglesia en la República Argentina porque quieren saber qué clase de iglesia o por qué la gente está pidiendo desesperadamente este cambio tan riguroso, ¿no? De presión hacia la iglesia, de por qué. Y yo siento de acá, ¿no?, que el tema de la separación de Estado e Iglesia arrancó con un cristianismo alejado de la gente y los sacerdotes como que, ¿qué pasó acá? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero aparte de eso tiene que haber libertad religiosa y eso estoy con todos los demás credos. Pero si vamos al por qué, le voy diciendo a los sacerdotes que han estado un poco distanciados de su gente y por eso, ¿no es cierto?, han estado como un corazón palpita porque tiene sangre y sabe que la sangre se reúne todos los días dentro de un mismo corazón. Y dentro de la iglesia, la sangre de la iglesia son los sacerdotes. Y sin los sacerdotes no hay fieles, como sin piñata no hay posada, dentro de México por así decirlo. Entonces, no va a haber gente dentro de la Iglesia Católica si los sacerdotes no empiezan a entender que el pueblo quiere que los sacerdotes estén de su lado. Y aparte, que estén retirados del pecado. Porque el pueblo le exige a la iglesia que sean un poco más bombeadores de sangre buena y no solamente de sangre laica, de libertad religiosa y todo eso, sino que también de adentro, que empiecen a tirar para su propia religión también, pero a la misma vez que hagan que los frutos sean buenos dentro de la libertad religiosa también. Entonces, si bombean para ambos lados, se darán cuenta que es una familia completa. Y ahí es donde el tema es grande, para todos los lados. Una iglesia con más libertad, con más frecuencia, con más apoyo, atenta a lo que el pueblo le dice, o atenta a lo que está pasando el pueblo, porque ahora el pueblo no exige nada, está en cuarentena. Fíjense lo que está pasando ahora, el pueblo está en cuarentena y los sacerdotes como que... como que acá no pasa nada, están todos ahí con miedo, con ese miedo, esa tempestad. Vieron que el pueblo ahora no exige nada. Y los sacerdotes como que están así aterrorizados. ¿Se entienden? Eso es lo que ha pasado toda la vida con los sacerdotes. Y eso tiene que haber un cambio ahí. Tienen que tirar para el lado de la iglesia y para el lado de la libertad religiosa.
pero también